¿sí? Por otro lado, vamos a comenzar entonces ahora con lo que es el ciclo de la conferencia en sí, con lo que es el tema, que es gestión de crisis y continuidad de la aplicación de un escenario de pandemia a cargo del ingeniero Alberto Casco, que está saliendo directamente desde Houston, en Estados Unidos. Alberto Casco es presidente de Casco Consulting Group, es ingeniero químico y en petróleo y desde 1979 está en el sector del oil and gas. Fue director de gestión y continuidad y crisis para BP en América, que tiene base en Houston, en Texas, y desde 2011 dirige Casco Consulting Group. ¿Sí? Antes de presentarlo a Casco y hacer las correspondientes presentaciones, vamos a pedirles que por favor vayan a escribir en el chat de dónde nos están escribiendo y quiénes son, así tenemos registro de eso, ya que vamos a estar grabando esta presentación. Y en breves comenzamos con la presentación de Alberto. Gracias. Y perdón por estos inconvenientes iniciales. Gracias. Muy bien, bueno, damas y caballeros, antes de comenzar, quiero presentarles a Pablo Esteban, que es parte de Calcic, parte del equipo de Calcic, quien va a hacer alguna introducción a quién es Alberto y qué relación tiene con respecto a Calcic, y luego sí les vamos a dar paso a Alberto para que comience con su presentación, ¿sí? Así que Pablo, cuando quieras. Hola Cristian, bueno, buenas tardes a todos. Lamentablemente hemos tenido un inconveniente técnico hoy y, bueno, me están informando que hay varias personas que han quedado afuera, pero bueno, entiendo que esta conferencia está siendo grabada, así que le vamos a hacer llegar por mail todo el material a las personas que no pudieron conectarse. Bueno, hola Alberto, un gran abrazo desde acá de Buenos Aires. Para los que no me conocen, yo soy Pablo Esteban, director de la Escuela de Entrenamiento de Calcic. Hoy estamos comenzando la 9ª conferencia de este ciclo que hemos iniciado desde el inicio de la pandemia. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a todos los disertantes que nos han acompañado por su gran generosidad, por compartir sus conocimientos y sus experiencias tan valiosas por el tiempo y el esfuerzo que le han dedicado. Estos seminarios los realizamos en vivo y todas las semanas. También quiero agradecer a todos los colegas y a los profesionales y amigos de tantos países que semana a semana se inscriben y nos acompañan en esta nueva iniciativa. Bueno, antes de dar comienzo a esta conferencia, quería tomarme unos minutos para comentarles a todos ustedes que Calcic ha dado otro gran paso hacia el futuro. Estamos muy contentos y orgullosos de poder contarles hoy que hemos cerrado un nuevo partnership, y en este caso con Casco Consulting Group. El objetivo central de este acuerdo es desarrollar en forma conjunta y para toda Latinoamérica una currícula académica de excelencia y de nivel internacional, enfocada principalmente en la gestión de emergencias que satisfaga las demandas actuales de un mercado global cada vez más competitivo. Este proyecto académico es muy ambicioso, muy abarcativo, contempla varias etapas, como también la participación de universidades de gran prestigio. El primer paso lo teníamos diseñado para ser lanzado en el segundo semestre de este año, pero por las cuestiones de la pandemia, bueno, debimos reprogramarlo y el lanzamiento será el primer semestre del año próximo. Como para resumir y no extenderme más tiempo, simplemente quería comentarles esta noticia para Calcic, para nosotros, para todo el equipo de profesionales que integramos la empresa. Esto significa un gran avance en nuestro proceso de internacionalización, que lo iniciamos ya hace más de 3 años con la Universidad de Texas A&M TICS. Sin dudas y con orgullo, creo que hoy puedo afirmar o puedo decir que Calcic se ha convertido en un centro de referencia en Latinoamérica, y esto nos da mucha alegría y, por supuesto, a pesar de la coyuntura, nos mantiene muy activos de cara al futuro. Muchas gracias, Alberto, y a vos y a todo tu equipo por haber confiado en nosotros y por haber compartido unas cuantas horas de trabajo para el diseño de este proyecto.
Seguramente Javier y todo el equipo de marketing irán comunicando el programa de actividades según corresponda y en la medida que vayamos avanzando. Bueno, eso es todo. Los dejo nuevamente con Cristian para que dé comienzo a la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y espero que nos podamos ver pronto en San Antonio de Areco, compartiendo nuestro clásico asado en Calcí, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Espero que disfruten de esta nueva charla y nos estamos viendo pronto. Gracias, Cristian, y un saludo para Alberto. Bueno, gracias Pablo por tus comentarios. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias, Pablo, también. Gracias, Alberto, un gusto. Bueno, Alberto, cuando quieras, si quieres saludar al público, hacer algún comentario, y si no, directamente iniciamos con la presentación, cuando a vos te parezca. Ok, empezamos. Bueno, desde ya agradecerle a Calcí por intermedio tuyo, de Pablo y Arturo también, por la oportunidad de participar de este ciclo de videoconferencias. Creo que es una excelente idea y se pueden compartir conocimientos, experiencia, que creo que le hace muy bien a toda la gente. Gracias, Pablo, por tus comentarios. Creo que sí, hace rato que venimos comentando el tema de la Escuela de Excelencia. Espero que cada paso que vayamos dando, vayamos convirtiendo este proyecto en realidad. Si bien el contexto ahora nos retrasó un poco, yo creo que el año que viene, sin duda, vamos a poder lanzar el proyecto con todo. Estoy, la verdad, que bastante excitado con el proyecto. Creo que le vamos a poder brindar una oportunidad muy importante a toda la gente que está en el tema y vamos a poder desarrollar una currícula de excelencia, fundamentalmente con las instalaciones que Calcic tiene. Por supuesto, nosotros vamos a sumar todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro apoyo para todo este tema. Así que desde ya, bienvenidos sean. Bueno, creo que como ya me dejan el micrófono, vamos directamente a la charla. Estamos un poquito atrasados, como media hora casi. Pero bueno. Más o menos, problemas técnicos, Alberto. Sí, vamos a tratar de ir adelante rápidamente. Bien. Les comento, no sé si todavía, creo que no compartí la pantalla, voy a compartirla ahora. No, aún no. Yo te digo cuando vemos lo que vas a compartir. Ahí empezaste a compartir la pantalla y ahí estamos viendo tu PowerPoint. Sí. Y ahora chequea la configuración. Vamos a poner el modo presentación, que debería estar arrancando ahora. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, la idea de la charla de esta tarde fue tratar de partir de conceptos que muchos de nosotros conocemos, y seguramente la audiencia también, de conceptos teóricos, de ideas que nos permiten de alguna manera generar procesos cuyo producto es directamente acciones concretas. Entonces, la idea de la presentación hoy empieza con algunas ideas, con el análisis o desarrollo de esas ideas, de esos conceptos, y terminamos con una aplicación concreta. La idea de la aplicación, por supuesto, en función de lo que está viviendo todo el planeta en este momento, el escenario es una pandemia. Entonces, en función de ese escenario, es que yo de alguna manera quiero transmitirles, bueno, cómo empieza esto, cuál es el génesis con las ideas, con los conceptos fundamentales y cómo terminamos en una aplicación concreta. Así que esa es un poco la idea. Yendo directamente a la presentación, quiero comentarles cuáles son las disciplinas con las cuales solemos involucrarnos para manejar los temas de respuesta y de gestión asociados con emergencias, crisis, continuidad. Por supuesto, la primera
disciplina a la cual hacemos referencias es respuesta a incidente o respuesta a emergencia. Yo no traigo acá ningún tipo de definición específica, pero sí lo asocio con los escenarios. Creo que nos da una buena interpretación de lo que significa cada una. Los escenarios de respuesta a emergencia, respuesta a incidentes, tienen que ver con incendios, con explosiones, con fuego, con derrames, con fuga de gases. En aquellos que están asociados a la industria del petróleo y gas, exploración y producción de petróleo y gas, con el descontrol de pozos. Estos son escenarios típicos de lo que nosotros llamamos respuesta a incidentes o respuesta a emergencia. La segunda disciplina es continuidad de negocio. Planeación de continuidad de negocio, gestión de continuidad de negocio. Tiene que ver con aquellos escenarios que no necesariamente forman parte o se generan en las instalaciones nuestras, sino que se generan afuera, pero impactan las operaciones nuestras o impactan los negocios nuestros. Son escenarios como terremotos, protestas sociales, manifestaciones, inclemencias climáticas, huracanes y también pandemias, que es justamente el tema que estamos manejando en los últimos 3 meses en prácticamente todo el hemisferio occidental y en el oriental anteriormente, creo que desde diciembre. Así que acá tenemos una relación directa con lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? En donde la disciplina es continuidad de negocio. La tercera disciplina que manejamos es gestión de crisis. Como ven ustedes, acá podemos hacer algún tipo de diferenciación entre lo que es incidentes, interrupciones y gestión de crisis. La gestión de crisis tiene que ver con aquellos temas que hacen a la reputación de la compañía, a la posibilidad de perder inversores en el negocio de la compañía, de tener impacto en la generación financiera, en la generación de ganancias, perder contratos operativos, etc. Esos son escenarios asociados con la gestión de crisis. Como vemos, cada una de las 3 disciplinas tiene sus escenarios propios. Sin duda, un escenario de respuesta a incidente puede generar, lógicamente, una discontinuidad de negocio, porque tenemos un incendio en una instalación y la continuidad operativa se pierde en ese momento. Así que también esos son escenarios que terminan con alguna implicancia en continuidad de negocio. Muchos de los incidentes siempre asocian por lo menos 2 disciplinas de estas, pero también tenemos incidentes que requieren las 3 disciplinas, o sea, que generan un problema en la instalación, que interrumpen la continuidad de negocio, la continuidad operativa de la empresa y que ponen a la empresa en una situación digamos, problemas de reputación, está continuamente en los medios, la empresa es visualizada por la comunidad, etc. Todos esos temas de crisis tienen que ver. Por lo tanto, ¿qué conviene? Y bueno, conviene que las 3 disciplinas se integren en un único sistema de gestión. Entonces, nosotros vemos a estas disciplinas integradas y la vemos en un sistema de gestión único para las 3 disciplinas. El sistema de gestión que maneja las 3 disciplinas consta de 4 procesos. El primer proceso es prevención. El segundo proceso es preparación. O sea, primero prevención, segundo preparación. Estos 2 procesos son cíclicos y siguen un ciclo de calidad, en donde uno tiene que planear, luego ejecutar lo planeado, medir lo ejecutado, ver cómo resulta, y luego, en función de ese resultado, tomar alguna decisión, tomar alguna acción, aprender de ese resultado. Y ahí cerramos el ciclo de calidad para cada uno de estos 2 procesos. El tercer proceso es la respuesta y el cuarto proceso es la recuperación. Así entendemos el ciclo de gestión. La respuesta y la recuperación son procesos lineales, no son cíclicos. La respuesta tiene un inicio en el momento del incidente y tendrá un final en el momento en que se desactiven los equipos de respuesta.
La recuperación generalmente tiene un inicio durante la fase de respuesta y tendrá un final cuando se concrete o se finalice el proyecto en el cual está incluido. Tanto la respuesta como la recuperación nos permiten cerrar el ciclo de gestión completo y seguramente nos permitirá mejorar la prevención y confirmar o ajustar la preparación. La preparación es sumamente importante para la respuesta. Generalmente uno en la preparación a veces trata de visualizar qué es lo que puede pasar, pero sin duda una situación real nos da todas las herramientas para poder asegurar que nuestra preparación sea la que corresponde. Ahí confirmamos o ajustamos. Este es en definitiva el sistema de gestión por el cual nos guiamos y por el cual manejamos las 3 disciplinas que presentamos inicialmente. Ciclo de prevención. En el ciclo de prevención fundamentalmente trabajamos nosotros todo lo que tiene que ver con riesgos. Es importante acá identificar y evaluar los riesgos que tiene nuestro negocio, los riesgos de nuestra operación. Esto significa implementar barreras para esos riesgos, o sea, tratar de reducir esos riesgos, de disminuirlos o de eliminarlos. Siempre esto va a ser una relación costo-beneficio y en función de ella definiremos. Una vez instaladas las barreras, tenemos que ver cuál es el riesgo residual, qué riesgo nos queda y si estamos de acuerdo con ese riesgo, si toleramos ese riesgo. Si eso no es así, bueno, tendremos que volver a mejorar, a poner más barreras y a mejorar nuestro ciclo de prevención. Yo lo que quiero mostrarles ahora es el ciclo de prevención, pero cómo cada una de las 3 disciplinas que mencionamos, respuesta a incidentes, gestión de continuidad y manejo de crisis o gestión de crisis, están asociadas con la prevención. ¿Qué hace cada una? La respuesta a incidentes es directamente el manejo de los riesgos de la instalación. O sea, si nosotros tenemos una instalación de producción, bueno, ¿cuáles son los riesgos que tiene? Digamos, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué sistemas necesitamos para bajar esos riesgos? ¿Cuáles son nuestros sistemas de control de incendio, nuestra red de incendio? Todos los seguros que tienen que ver con el proceso de seguridad, toda la instrumentación que tiene la planta, etcétera, etcétera. Todo esto generalmente es desarrollado por el Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente que tiene la empresa. O sea que la respuesta a incidentes está muy asociada a seguridad, salud y ambiente y muy desarrollada en esos temas. Continuidad de negocio. Bueno, continuidad de negocio es un poquito más, es un paso más adelante, donde tratamos de identificar cuáles son los procesos críticos de la cadena de valor de nuestro negocio. Y esos procesos críticos, ¿qué riesgos tienen? ¿Cómo pueden ser impactados? ¿Cómo pueden ser interrumpidos? En general, para el desarrollo de esta evaluación de riesgo, análisis de procesos, en la etapa de prevención que requiere continuidad de negocio, lo desarrolla un equipo multisectorial de la empresa, es decir, todos los departamentos de la empresa intervienen, lógicamente con un líder de proyecto, ¿no es cierto? Y en cuestión de crisis, lo que se trata es de identificar lo que llamamos las alarmas tempranas de las situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo son situaciones que subyacen, están debajo de la superficie, en la gestión de la empresa, en el día a día de la empresa, y pueden de alguna manera salir a la superficie y provocarnos un escenario de crisis importante. Hay muchos temas asociados con esto. Entonces, la idea de prevención es tratar de detectar estas alarmas tempranas, de medir esto, de tratar de hacer un escrutinio de estas situaciones y tratar de resolverlas proactivamente. Lógicamente, acá también se requiere un equipo multidisciplinario, diferentes funciones de la empresa que están
tratando de identificar estas alarmas tempranas. Muy comúnmente esto se da en situaciones donde a veces hay algunos procesos de terrorismo, de ataque a instalaciones, entonces hay información que se maneja y que se va tratando de entender estas alarmas tempranas. Pero bueno, así se puede hacer para muchos otros temas, no solamente el que mencioné. Esto es la relación entonces entre prevención y las disciplinas. Preparación y las disciplinas. Preparación es clave sin duda para la respuesta. Es fundamental. O sea, cómo nosotros nos preparamos para responder. ¿Con qué empezamos en la preparación? Los escenarios. O sea, hicimos un análisis de riesgo. De ese análisis de riesgo obtenemos escenarios. Y es importante analizar los escenarios de mayor riesgo, pero también el peor escenario que alguno de esos escenarios nos da. Les recuerdo también que acá es muy importante, si bien la mayoría de los que analizan y desarrollan los planes de contingencia, digamos, los planes de contingencia después del análisis de riesgo, es importante tomar los riesgos mayores primero, sin duda, pero no descuiden los riesgos que pueden tener una probabilidad menor de ocurrencia, pero un gran impacto. Si el riesgo tiene un gran impacto, ese riesgo hay que verlo, ese riesgo hay que analizarlo, ese escenario hay que definirlo. Identificar estrategias de continuidad. Hemos hecho el análisis de los procesos críticos, hemos visto cuáles son los riesgos a los cuales pueden estar expuestos estos procesos críticos, y ahora tenemos que desarrollar la estrategia de continuidad, el plan B. O sea, con el plan A tenemos la interrupción, el plan B nos permite pasar esa interrupción. Así se maneja el tema de continuidad de negocio. Una vez identificado esto, tenemos que identificar los recursos, o sea, qué recursos necesitamos para responder a cada uno de los escenarios desarrollados. Con esos escenarios, con los recursos, podemos ya elaborar los planes de contingencia. Con los planes de contingencia tenemos que entrenar a nuestra gente, entrenar a nuestro personal de respuesta. Entrenarlo y ejercitarlo. Recuerden que ejercitarlo es realmente desarrollar el rol, jugar el rol, es el role playing. Por lo tanto, es sumamente importante realizar ejercicios. Ahí es donde se mide realmente cuál es la capacidad del equipo y cuáles son las competencias del personal de respuesta. Finalmente, en función de la evaluación de los ejercicios, de la evaluación del desempeño personal y la evaluación del desempeño como equipo, tenemos que desarrollar las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora detectadas? ¿Qué anduvo bien, por supuesto? ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora detectadas? Esto es todo lo que hacemos en preparación. Y se vuelve a cerrar el ciclo. Si las lecciones aprendidas y las mejoras detectadas hacen que modifiquemos los planes, modificaremos los planes y volveremos otra vez a capacitarnos en ellos y a desarrollar ejercicios con ellos. El tercer proceso es respuesta. Responder significa invocar los planes que hicimos en la etapa anterior. Ejecutar esos planes. Activar los equipos de respuesta que tenemos en esos planes desarrollados. Generalmente contamos con 3 equipos, que más adelante los vamos a ver un poquito más, pero que están asociados con el plan de manejo de incidente, el plan de continuidad de negocio y el plan de manejo de crisis. Estos serían planes básicos, planes maestros, llamémosle. Cada uno de estos puede tener varios o muchos planes tácticos asociados con cada uno. Además de invocar los planes, debemos activar los equipos que están asociados con los planes de contingencia. El equipo de manejo de incidentes y el equipo de manejo de crisis. En realidad,
hay escenarios de continuidad de negocio y plan de continuidad de negocio, pero no hay necesariamente un equipo de continuidad de negocio. El mismo concepto de equipo de manejo de incidente y el mismo concepto de equipo de manejo de crisis sirve perfectamente para manejar todos los escenarios de continuidad. Habrá, lógicamente, algún detalle que ajustar en función de cada uno de los planes tácticos que se desarrollen. Pero con estos dos equipos es suficiente. Lo otro que decimos en respuesta es claridad y foco. Son realmente esenciales. Claridad, ¿qué nos da claridad? Lo que llamamos la estructura de respuesta. Esto lo vamos a ver en unas láminas un poquito más adelante, pero rápidamente. La estructura de respuesta nos da claridad. ¿Sí? ¿Qué hace el equipo? ¿Cuál es la función del equipo en el cual yo estoy incluido? ¿Y el foco quién me lo da? Y el foco me lo da mi posición, mi rol. ¿Cuál es mi responsabilidad dentro del equipo? Si todos los que nos manejamos en la respuesta tenemos bien claro estos dos temas, es muy factible que la respuesta sea exitosa. Muy factible, no quiere decir que lo sea. Siempre está el factor humano en todos estos temas. Por último, decimos que la respuesta debe ser conducida por objetivos. Los objetivos pueden ser escritos o no, pueden estar en la mente de nuestro líder. Pero el objetivo tiene que estar. El objetivo es lo que alinea a la gente, es lo que le dicen, bueno, este es el norte a donde tenemos que ir, esto es lo que tenemos que lograr. El objetivo es fundamental. Cuanto más explícito sea este objetivo, seguramente los resultados de la respuesta mejores van a ser. El último pilar es recuperación. ¿Recuperación qué significa? Recuperación significa volver al momento anterior a la producción del incidente o de la interrupción. O sea, el nivel normal de operación, el nivel normal del negocio. Pero también hay un segundo tema, y es aprender de lo ocurrido. Muy importante, terriblemente importante para tener un desempeño mejor en una próxima ocasión. La recuperación, dijimos que conviene empezar durante la fase de respuesta, lo antes posible, y generalmente yo necesito establecer un equipo de recuperación. La recuperación puede ser tremendamente compleja o tremendamente sencilla, dependiendo del incidente. Puede ser solamente el reemplazo de un sistema de bombeo, puede ser el reemplazo de un tanque de almacenaje, o puede ser modificar toda la organización o estructura de una compañía. O sea, dependiendo de lo que fue el incidente, es también la recuperación. En gestión de emergencia, como dijimos, la recuperación puede significar un proyecto. Lógicamente, el proyecto puede requerir un equipo, ese equipo cuanto antes se active mejor, y por supuesto tendrá un fin, el momento en que el proyecto sea comisionado y empiece a funcionar. Ahí se pasará a operaciones y se terminó el proyecto, ¿no es cierto? Ahí termina la parte de recuperación. En continuidad de negocio significa, bueno, fundamentalmente, volver al nivel normal de operación de negocio. Lo que continuidad de negocio me da a mí, me dice, bueno, no necesariamente yo tengo que volver muy rápidamente a mi nivel normal. No, puedo tener escalones hasta que me acerque al nivel que realmente yo quiero tener de operación o de negocio. Y en cuanto a gestión de crisis, acá sí puede ser muy amplio y es una oportunidad para la empresa, tal vez, de regenerar, reestructurar, realinear el negocio, realinear la organización. Todos recordarán, por supuesto, el incidente de BP, de British Petroleum, en el Golfo de México, en el año 2010. Eso fue un incidente muy, muy importante que en gestión de crisis llevó a la empresa a toda una reestructuración interna. En algunos casos, hasta las empresas pueden modificar su nivel de negocio y su orientación de negocio. Bueno, esto es un poco entonces cómo funciona este pilar, este proceso, la recuperación con las distintas disciplinas. Ahora vamos a entrar un poquito en el sistema de la estructura de respuesta.
Para responder a un incidente tenemos dos opciones. O lo hacemos con la organización de negocio. La organización de negocio significa, bueno, yo soy el individuo es el centro, soy el gerente de operaciones. Como gerente de operaciones tengo muchísimos problemas que resolver en mi día a día. Pero en este momento además tengo un incidente. Y un incidente que puede ser, lógicamente, con impacto importante. Impacto en las personas, en el medio ambiente, en la misma instalación, etc. Entonces, forma parte de otro problema más mío. Entonces, la intención acá es ver qué prioridad le tengo que dar al incidente, cómo tengo que actuar acá. Lógicamente, para la compañía, lo más importante es darle la prioridad número 1 al incidente y tratar de poner todo nuestro esfuerzo en resolver esa situación. Entonces, está comprobado, digamos, que la mejor forma de responder es tener una organización de respuesta específica. Yo tenía en la otra una organización de negocio. Ahora lo que tengo es una organización de respuesta. La persona que estaba como gerente de operaciones, tenía un gorrito de gerente de operaciones, ahora se pondrá el gorrito quizás de comandante del incidente, gerente de crisis, líder del comité de crisis, comandante de crisis, como quieran llamarlo, o otra posición. Pero la idea es tener una organización de respuesta. ¿Qué hace esto? Bueno, esto fundamentalmente hace que todos los que participemos, comando, operaciones, planeación, logística, tengamos la misma prioridad y tengamos los mismos objetivos. Y esto hace que todo el desempeño en la respuesta sea realmente beneficioso, sea bueno y aumente la probabilidad de éxito en esa respuesta. O sea que es muy importante diferenciar esto, la organización del día a día del negocio de la compañía y la organización de la respuesta. En función de esto, uno estructura los niveles de respuesta que tiene la organización. Y es así como vemos que el primer nivel que tenemos de respuesta es el nivel táctico, es el nivel que está en el sitio del incidente, el nivel operativo. Ahí llamamos al equipo que se desempeña en ese nivel, equipo de respuesta táctica. Cualquier incidente que suceda en esa instalación, en ese lugar, este equipo tiene que dar la respuesta inicial. Si este incidente es relativamente pequeño y es suficiente con los recursos que están en el sitio, todo esto se puede desarrollar, se puede resolver el incidente, ya sean recursos humanos, recursos materiales, equipamiento, expertise, etc. Pero puede ser que el incidente sea más grande y que realmente el equipo no tenga todas las herramientas para poder resolverlo. Entonces necesita que se active un segundo nivel. Esto lo llamamos el equipo de manejo de incidente. Este es el equipo que le da apoyo al equipo de respuesta táctica. Le da apoyo de planeación, le da apoyo logístico, le da apoyo financiero, le da apoyo en otras funciones, recursos humanos, legales, seguridad física, patrimonial, seguridad patrimonial, comunicaciones, etc. Este es un equipo que todas aquellas otras cosas que el incidente demanda y que el equipo de respuesta táctica no las puede llevar a cabo, no las puede resolver, este equipo las tiene que tomar. Este equipo se hace responsable de eso, además de darle, lógicamente, direccionamiento al equipo de respuesta táctica y conseguirle todos los recursos que este equipo necesita a través de logística, ¿no es cierto? A todo esto lo llamamos nosotros respuesta a incidente, ¿no es cierto? El tercer nivel, si es que el incidente aún crece y tiene implicancias importantes en los medios de comunicación o en los grupos de interés a los cuales la compañía está asociada, entonces decimos que se activa el tercer y último nivel, que es el nivel estratégico, el equipo de manejo de crisis. Acá es donde manejamos la gestión de crisis, que ya hemos visto. Por último, la gestión de continuidad de negocio. Como ven, todos los niveles pueden interactuar y hacer una parte en la gestión de continuidad de negocio. Habrá aspectos de continuidad de negocio que tienen que ver con el equipo de respuesta táctica, aspectos en el nivel intermedio y, lógicamente, aspectos estratégicos en el
equipo de manejo de crisis. Esta es la estructura de respuesta, muy importante para desarrollar todo nuestro trabajo. Acá hay unas fotos que le muestran a ustedes realmente, voy a tomar un poco de agua, cómo se maneja, qué significa un equipo de respuesta táctica. Es realmente el equipo que está apagando el incendio, está recuperando el petróleo, está tratando de controlar la fuente que provocó este incidente, etc. El equipo de manejo de incidente es un equipo de soporte a todo este otro equipo de operación táctica. Es un equipo que está en la oficina, con, lógicamente, los recursos correspondientes para realizar su trabajo, y le da un soporte directo al equipo de respuesta táctica. El último nivel es el equipo de manejo de crisis, que como ustedes pueden ver ahí en la foto, es un equipo que aún es, digamos, de menor cantidad de gente de lo que es el equipo de manejo de incidente. En un equipo de respuesta táctica podemos tener cientos de respondientes en el sitio. Generalmente los incidentes que tienen que ver con petróleo, con derrames de petróleo, generan una gran cantidad de actividad en el sitio y por lo tanto tienen una gran cantidad de personal en estos equipos de respuesta táctica. El equipo de manejo de incidentes, mucho menos, no sé, entre 20, 30, 50, quizás un poco más. Hay algunos más grandes que tienen 100 o más. Y un equipo de manejo de crisis que fundamentalmente es un equipo pequeño, realmente pequeño comparado con el resto, ¿no es cierto? Entre 10 y 20 personas. Pero bueno, esto para graficar qué significa cada equipo. Vamos a cada uno. La organización del RT, para mostrarles un poquito de detalle en la organización del RT. Lo que está en naranja es justamente todo el equipo, que tiene un líder, que es el comandante en el sitio que llamamos, tiene un líder de suministros que se ocupa de los recursos, un líder de seguridad que asegura, digamos, que los riesgos puedan ser debidamente manejados por el equipo de respuesta. Y lógicamente después todo un batallón de personas, divisiones, unidades, grupos, brigadas, etcétera, que son los que componen toda la respuesta. Todo el equipo de respuesta táctica, todo lo que está en naranja, está en lo que llamamos el puesto de comando táctico, está en el sitio del incidente. El comandante del sitio reporta directamente al jefe de operaciones, el jefe de operaciones al comandante de incidente. El jefe de operaciones y el comandante de incidente están en lo que llamamos el puesto de comando del incidente a cierta distancia del sitio del incidente. Este equipo es responsable, como dijimos, de todas las operaciones en el sitio. Está basado en los principios del sistema de comando de incidente. Yo creo que hubo más de una presentación sobre comando de incidente, así que no nos vamos a, digamos, a entrar en detalle en este tema, sino que hay que tener claro que este equipo toma todos los principios del sistema de comando de incidente y los desarrolla, los implementa. Principios de organización y principios de gerenciamiento, ambos. Esto es importante porque el sistema de comando de incidente lo que me da es mucha claridad en la asignación de roles y responsabilidades. Hace que la respuesta sea conducida por objetivos. Esos objetivos se alcanzan a través de la ejecución de tareas. Y por supuesto, el sistema de comando de incidente tiene una gestión de recursos muy adecuada, muy detallista, para poder asegurar que contamos con el recurso en tiempo y forma. La organización del equipo de manejo de incidente. La organización del equipo de manejo de incidente está acá muy resumida, fundamentalmente en las secciones que este equipo tiene, que es la sección comando, con funciones como recursos humanos, seguridad, comunicaciones, la sección de operaciones, que es justamente la cual depende el equipo de respuesta táctica que está en el sitio, la sección de planeación, la sección de logística y la sección de finanzas, cada una asociada con su responsabilidad directa. Planeación, facilitar la planeación, logística, conseguir los recursos, y finanzas, pagar todos los recursos.
El equipo de manejo de incidente brinda soporte directo, dijimos, al RT, y también se basa en los principios del sistema de comando de incidente. Otra vez, clara asignación de roles y responsabilidades, respuesta por objetivos y plan de acción del incidente. Si el incidente es muy corto y dura el primer día nada más, bueno, es factible que el desarrollo del plan sea mucho menor, ¿no es cierto? Pero por aquellos incidentes que duran más de un día, que se proyectan en el tiempo, el plan de acción es básico, es la columna vertebral del sistema de comando de incidente. También la gestión de recursos es importante. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo voy a planear para el día de mañana, tengo que asegurar los recursos para el día de mañana. Cosa que el equipo de respuesta táctica se encuentre con qué tiene que hacer, pero con los medios para poder hacer eso. Finalmente, el equipo de manejo de crisis. El equipo de manejo de crisis fundamentalmente está compuesto por el equipo de liderazgo de la compañía, por la oficina corporativa, si es una empresa grande, de un determinado tamaño. Acá está, el equipo de liderazgo de la compañía forma parte del equipo de manejo de crisis. Puede ser tan grande como el líder de este equipo pretenda, o puede ser más pequeño, concentrado, en algunas posiciones que sí son muy básicas. Digamos, es muy difícil responder a una crisis sin manejo de medios de comunicaciones, por lo tanto, comunicaciones lo tengo que tener, el abogado tiene que estar, siempre tengo que tener un abogado al lado, así que esas dos son dos funciones importantísimas para la gestión de crisis. Recursos humanos, todo impacto que tengan las personas, que tenga la comunidad, tiene que ver con esto. Entonces hay 4 o 5 posiciones que pueden ser críticas y después, lógicamente, se puede extender a todo el grupo de vicepresidentes de la compañía, si así se quisiera. ¿Cómo se maneja este equipo de manejo de crisis? Es la respuesta estratégica, la respuesta corporativa de la empresa. ¿Tiene foco en dónde? Tiene foco en la operabilidad de la compañía, en la reputación, en la generación financiera de la empresa. Todo aquello que ataque esas cosas, este equipo tiene que resolverlo, tiene la responsabilidad de resolverlo. Es el equipo que toma las mayores decisiones de la empresa. Ningún otro está facultado para tomar ese tipo de decisiones. Así que si este equipo no se activa o no se tomaran esas decisiones que hay que tomar, nadie las va a tomar, porque nadie está, digamos, ni empoderado ni capacitado para tomarlas en ese momento. Entonces, este equipo es fundamental al nivel más alto de la compañía. Gestiona recursos extraordinarios y gestiona los grupos de interés, fundamentalmente los grupos de interés. Los grupos de interés son los que de alguna manera ponen a la compañía en crisis o no la ponen en crisis, o la sacan de la crisis. Los grupos de interés son realmente los que manejan nuestro desarrollo de negocio o empresarial. Y en función cómo ellos nos ven, qué confiabilidad nosotros le damos, cómo ellos nos visualizan, si vamos a estar más cerca de tener un escenario de crisis importante o vamos a estar más cerca de tener un escenario de crisis mucho menor, mucho más manejable, si se quiere. Entre los grupos de interés están los medios de comunicación, nacionales, internacionales, locales, el gobierno, los reguladores, los inversores, los socios, etc. Bueno, le hemos dado un panorama bastante completo a todo lo que era lo que yo llamo los conceptos y los procesos claves, ¿no? De alguna manera ahora hay que llenar esto. Llenar con que, bueno, yo elegí un escenario de pandemia en este momento, que yo creo que es justamente un tema de interés de todos. Si bien cada país está en un escalamiento diferente del escenario, bueno, yo creo que igualmente vale la pena tenerlo en cuenta, les va a ser útil a todos. Hasta ahora lo que hemos visto fueron 3 disciplinas: respuesta a incidentes, continuidad de negocio y gestión de crisis. 4 procesos: prevención, preparación, respuesta
recuperación y 3 niveles de respuesta: el equipo de respuesta táctica, el equipo de manejo de incidente y el equipo de manejo de crisis. Cristian, no sé si acá querés que hagamos 5 minutitos de preguntas o seguimos adelante con la presentación. Estamos justo en la mitad de la presentación y ahora viene la mitad en donde nosotros aplicamos, digamos, todo lo visto hasta ahora en estos conceptos. Alberto, sí, tenemos un par de preguntas. Hay una pregunta que un poco se comparte, una que es de Gustavo y otra de Oscar, que hablan de cuál sería el EMC, ¿sí? El equipo de manejo de crisis en el ámbito público del gobierno. Y Oscar también complementa con cuál es la dificultad para implementar ese modelo articulado en una entidad del Estado, ¿no? ¿Cuál es la función de esto en el Estado? Ok, perfecto. Bueno, lógicamente el equipo de manejo de crisis dentro de una empresa es, como dijimos, el equipo de liderazgo de la empresa. Si salimos de la escala de la empresa y vamos a la escala de un municipio, o vamos a escala de una provincia, de un departamento, o de un estado, o a la escala nacional, y bueno, lógicamente son esos gobiernos, es el grupo de liderazgo de esos gobiernos, lo que tendrán que formar este equipo de manejo de crisis. Lógicamente, a medida que el escenario es más complejo, más abarcativo y más impactante, hace que estos equipos, bueno, haya que desarrollarlo, ¿no es cierto? No es lo mismo, como hemos visto hasta ahora, este escenario de pandemia, donde prácticamente los países están involucrados por completo. Creo que todos los municipios, todos los estados de un país tienen en menor o mayor medida escenarios de pandemia, que por ejemplo si fuera una inundación que ataca una única ciudad, un huracán que ataca un área, una zona mucho más específica. Entonces, cada uno de estos equipos de crisis hay que definirlos. Es importante definirlos con anterioridad. Es importante tener en cuenta estos escenarios con anterioridad. Ahí es donde nosotros hacemos proactividad, ¿no es cierto? En donde tratamos de ver estos escenarios y tratamos de desarrollarlos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando apareció el tema de pandemia, y lo mismo hicieron muchos otros países, los gobiernos nacionales, gobiernos federales, se pusieron directamente al frente de esta situación y fueron desarrollando las acciones, fueron tomando decisiones y esas decisiones implicando un plan de acción. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el presidente Donald Trump le dejó a su vicepresidente el liderazgo de este equipo de crisis, donde este equipo de crisis es muy ejecutor de alguna manera. Si bien es al nivel más alto del país, evidentemente es un nivel ejecutor a ese nivel estratégico, digamos. Así que acá, bueno, fue manejado así. Acá también se da que los estados son muy independientes y cada uno de los estados puede manejar, lógicamente, su respuesta a la pandemia en función de lo que ellos consideran que es lo conveniente y necesario. Así que, bueno, hubo una cantidad de estados, como 48 en todo el territorio de Estados Unidos continental, que bueno, que cada uno desarrolló sus propios equipos y fueron desarrollando cada una de las actividades. Y dentro de los estados, cada, digamos, municipio o ciudad o condado ha tenido su equipo de gestión de crisis a ese nivel. Así que bueno, es función de cómo uno lo escale, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que entender que el equipo de manejo de crisis es
el equipo más alto que tiene la organización de respuesta, y a partir de ahí es donde sale toda la cadena de acciones y de implementación de esas acciones a través del equipo de manejo de incidente, a través del equipo de respuesta táctica. Bien, Alberto, gracias. Otra de las preguntas que había hecho Diego, que es un poco hablaste en esta respuesta, es que dice que Estados Unidos está usando el sistema de comando, perdón, sí, no, Estados Unidos está usando el sistema de comando de incidentes a nivel público para responder a la pandemia. Esa era la pregunta, pero agrega, viendo las noticias y demás fuentes, parecería muy heterogéneo por condado o estados, que empezando por su nivel estratégico del presidente. ¿Cuál era tu opinión al respecto? Sí, es muy... Estados Unidos tiene lo que se llama, lógicamente, un plan nacional de contingencia. Ese plan nacional de contingencia está basado en el sistema de comando de incidentes. Está totalmente basado en el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es obligatorio. Cada estado y cada condado dentro de cada estado tiene que formar parte de este sistema. Y se entrenan así, y actúan en consecuencia. Eso no quiere decir que dentro del sistema de comando de incidente hay ciertas, lógicamente, flexibilidades. Es un sistema terriblemente poderoso, y es poderoso desde el punto de vista de la gestión, ¿no es cierto? Así que acá en Estados Unidos todos lo tienen, todos lo han implementado. Cierto que se ve ciertas heterogeneidades. Estas heterogeneidades son debidas justamente a la elasticidad que el sistema puede permitir. Piensen, por ejemplo, que acá en Estados Unidos las empresas, cuando tienen un incidente, tienen que responder en función del sistema de comando de incidente. Es parte de la regulación del proceso. Pero mismo, las empresas lo que hacen es justamente agarrar el sistema de comando de incidente que usan las instituciones públicas y se adapta a la empresa, a la gestión empresarial. Y es así como, en vez de hablar, por ejemplo, en una organización pública del Estado, acá se puede hablar de un entrenamiento en sistema de comando de incidente de 100, 200, 300, pero en cambio en las empresas en realidad se habla de entrenar en equipo de respuesta táctica, en equipo de manejo de incidente. Esas son un poco las diferencias en donde se adapta el sistema de comando de incidentes de lo público a lo privado. Y es cierto, sí, acá para la pandemia cada estado y cada condado, diría yo, lo maneja, ¿no es cierto? Y en algunos, digamos, el nivel del equipo de manejo de incidente lo representa un funcionario del condado, puede ser un juez del condado, generalmente es un juez. A nivel del Estado, lógicamente, está el gobernador, y bueno, a nivel nacional, en este caso estuvo Trump, que lo dejó al vicepresidente Vance para que vaya acompañando, digamos, la gestión del día a día de ese equipo de manejo de crisis. Este equipo de manejo de crisis lo que hace después es bajar, ¿no es cierto?, en cascada, sus decisiones para que las implemente el resto de los equipos. Bien, Alberto. Y la última que apareció recién dentro de todas, de Gustavo, dice, acá en la Argentina también se manejan por provincia y las reglas no son iguales para todos. Cada gobierno provincial sería un EMI y el gobierno nacional el EMC, el equipo de manejo de crisis. Bueno, sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos que asegurar esa escala en cada lugar. Si nosotros vamos a tomar a la nación completa, y lógicamente un equipo de manejo de crisis va a tener que estar en el ámbito mayor, en el ámbito presidencial, si se quiere, ¿no es cierto? Y entonces un segundo nivel de respuesta, un equipo de manejo de incidente estará en la provincia, y quizás un equipo de respuesta táctica estará en la ciudad, estará en el municipio. Ahora, eso cuando las estrategias y
las decisiones se tienen que establecer a todo el nivel nacional. Entonces, ahí sí es donde la estructura esta me representa. Cuarentena para todo el mundo, ok, cuarentena para todo el mundo, se maneja de esa manera. Ahora, si la cuarentena, digamos, rígida, es solamente en una provincia, bueno, entonces la provincia, uno ahí bajo a la escala de la provincia tendrá su comité de crisis, su nivel de crisis, tendrá su nivel de manejo de incidentes cercano a la ciudad, y la ciudad tendrá su equipo de respuesta táctica manejándose en la línea de transporte de la ciudad, cómo manejar el transporte en la ciudad, cómo manejar los centros de salud en la ciudad, cómo manejar los servicios de la ciudad, cómo se tiene que manejar el ciudadano dentro de esos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se implementan tácticamente, ¿no es cierto? Bien, Alberto, por el momento las preguntas ya han sido respondidas, así que si quieres continuar con la presentación, adelante. Bueno, rápidamente, la idea es entonces, lo que hemos visto, tratar de aplicarlo a un escenario de pandemia. Contexto, consideraciones generales, digamos. ¿Qué digo? Bueno, ¿cuál es la disciplina que más se aproxima a esto? Y sin duda es la continuidad de negocio. Esto es un escenario externo a la empresa, si se quiere. O sea, no es provocado por la instalación de la empresa. Es algo que nos viene, pero que impacta en el negocio nuestro, que impacta en el día a día de nuestro trabajo, en nuestra operación. Entonces, la disciplina es continuidad de negocio. ¿Qué podemos ver en prevención? Bueno, alerta temprana. Yo escuchaba muchas veces en la televisión y a muchos que dicen, esta pandemia nos tomó de sorpresa. Bueno, sí, lógicamente. Parece que fuese así, pero por ejemplo, la experiencia nuestra es que en general las grandes empresas energéticas o del rubro de oil and gas han trabajado el tema de estos escenarios de pandemia ya de hace unos 15 años atrás. O sea, si ustedes recuerdan, hubo una epidemia, no fue pandemia, la Organización Mundial de la Salud no la declaró pandemia, que fue el swine flu, la gripe chancha que le decíamos en español, que ocurrió en el 2009. Las compañías ya tenían planes de continuidad de negocio asociados con escenarios de pandemia. Así que, alertas tempranas, y sí, prevención, exactamente. Bueno, la alerta temprana dentro de una empresa en este tipo de cosas generalmente la maneja el departamento de salud. Si hay un médico, si hay un departamento médico, esto está conectado directamente con aquellas instituciones que le permita tener alguna información acerca de qué ocurre. Cuando empezó la epidemia de COVID-19 en China, bueno, eso es una alerta temprana para el resto del mundo, ¿no es cierto? Así que cada uno de los países tendría que haber ya empezado a trabajar en este tema. Prevención entonces, alerta temprana. Preparación, definición de escenarios, en este caso pandemia. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el análisis de impacto? ¿Cómo elaboro el plan de continuidad? Elaboro el plan de continuidad con un escenario de pandemia, entreno al personal de respuesta y realizo ejercicios con un escenario de pandemia. Y ahí veo realmente cómo estoy entre lo que de alguna forma ideé y lo que pude hacer. Lógicamente, el escenario de pandemia real, como el que estamos pasando ahora, es el que nos va a dar la verdadera medida de lo que está pasando, de cómo nos preparamos. Muchas veces yo digo que la realidad supera a la ficción, y este es un caso de eso, ¿no es cierto? Después de prepararnos y de tener nuestro plan de continuidad, aparece el escenario real de pandemia, tenemos que responder. Tenemos que invocar ese plan y activar los equipos. ¿Qué equipos? El equipo de manejo de crisis, el equipo de manejo de incidentes, el equipo de respuesta táctica. ¿Cuándo nos recuperamos? Bueno, hay que volver al nivel normal de operación, al nivel normal de negocio, al nivel normal de la vida, diría yo, que la verdad todos los ciudadanos fuimos afectados, y afectados fuertemente, ¿no es cierto? Acá en la recuperación se trata de ver las características del negocio
según los nuevos paradigmas. A veces estos escenarios cambian paradigmas. Algunos se mantienen, pero otros cambian. Entonces, por eso es importante la recuperación, iniciarla durante la respuesta. Por ejemplo, todos se preguntan ahora, ¿y cómo vamos a salir de la cuarentena? Bueno, lógicamente, eso es lo que hay que pensar ahora. Hay que tener un equipo trabajando en eso. Dijimos que la recuperación es necesario tener un equipo, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que hacer esas cosas, hay que verlas, hay que ver qué significa. Acá, por ejemplo, se empezaron a habilitar, acá en Estados Unidos se empezaron a habilitar algunos restaurantes. Entonces, ellos tuvieron que rever todas las características de cómo era su negocio, dejar viejos paradigmas, continuar con algunos, pero poner nuevos paradigmas para poder desarrollar su negocio. Quizás no en los niveles, lógicamente, que lo tenían a febrero de este año, pero bueno, quizás ese nivel se recupere dentro de 2 meses, o 3 meses, o un poco más. Bueno. Continuidad de negocio, para ir un poquito adentro, dice, tenemos conceptos claves, que es la cadena de valor y los procesos críticos. Eso es lo que hay que identificar, eso es lo que nos dice continuidad de negocio que debemos hacer. Identificar esos procesos críticos. ¿Cuáles son los activos que debemos proteger? La gente, las instalaciones, los sistemas de informática y comunicaciones, la cadena de abastecimiento, los documentos, son los 5 activos que continuidad de negocio dice que debemos proteger. Entonces, cuando ocurre una interrupción, esa interrupción ocurrió por una amenaza externa generalmente, ¿cómo impactó esa amenaza en cada uno de estos activos? Lógicamente hay que tener una estrategia de continuidad, que sería el plan B, para salir de esta situación, ¿no es cierto?, inicial, y volver a tener una operación normal. El desarrollo del plan de continuidad, bueno, implica, para un escenario de pandemia, definir cuál es el activo que puede estar impactado. De los 5 activos que tenemos, y bueno, seguramente, sin duda, las personas son las terriblemente impactadas por este escenario. Las instalaciones pueden verse impactadas, lógicamente, porque como las personas actúan en la instalación, bueno, ciertas instalaciones o ciertos procedimientos dentro de las instalaciones hacen que sea menor el riesgo o mayor el riesgo. Y la cadena de suministros, ¿por qué? Y bueno, porque justamente también tiene un factor humano importante. Entonces, si nuestra empresa, nuestro negocio, forma parte del final de la cadena de valor de algo, bueno, estamos en general en la parte de desarrollar productos, entregar productos. Pero si estamos en el inicio de la cadena, en realidad entregamos insumos a otros, formamos parte de esa cadena de suministros. Así que ahí hay que analizar cómo se ven afectados cada uno de estos activos, personas, instalaciones y suministros. Nos hemos concentrado fundamentalmente en eso para el escenario de pandemia. Descripción del escenario en función del escalamiento. Acá hay que ver en qué momento de la pandemia uno está. En función de ese momento es el escenario y en función de ese momento son las acciones que tenemos que llevar a cabo. O sea, ¿cómo escala esto? ¿Cuáles son los casos iniciales? ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se llega al máximo de contagio? ¿Cuándo hay declinación? Cada uno de esos escenarios de escalamiento nos muestran una realidad diferente. Entonces debemos delinear la estrategia operativa para cada uno de esos escenarios. Tomamos un activo cualquiera, por ejemplo, personas. ¿Qué escenario estamos? Inicial, de propagación, en un máximo de contagios. Bueno, en ese escenario de máximos contagios, ¿cuál es la estrategia de continuidad? ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer? ¿Cuáles son las actividades? Tenemos que listar esas actividades. Servicios de apoyo al negocio de operación. Sin duda, para que nuestro negocio pueda seguir funcionando, requiere el soporte de ciertos planes de apoyo. Por ejemplo, en un escenario de pandemia, tener un plan médico, tener un plan de recursos humanos, tener un plan de comunicaciones, tener un plan para el espacio de trabajo. Es decir, ¿cómo voy a manejar cada uno de estos aspectos dentro del escenario de pandemia? Todo esto debería estar, lógicamente, puesto dentro del plan de continuidad de negocio para un escenario de pandemia.
Escenarios. ¿Cuáles son los lineamientos operativos a seguir en cada uno de estos escenarios? Bueno, eso hay que definirlo, ¿eh? Hay que ponerse. Acá tenemos 5 escenarios, pueden haber menos de 5, puede haber más de 5, dependiendo. Acá ya puse 5 que tienen que ver con actividad normal, como le dicen acá en Estados Unidos, business as usual. El escenario 2, actividad normal, pero con parte del personal trabajando remoto. O sea, hay muchas actividades, muchos negocios que se pueden desarrollar con una parte de su personal trabajando remoto. El tercer escenario, bueno, solamente procesos críticos. Solamente el proceso crítico lo mantengo en funcionamiento, ¿eh? Entonces, todos los demás estarán trabajando remoto desde su casa. Solamente el personal crítico es el que requiero. A veces un proceso crítico tiene 10 personas, pero con 5 es suficiente manejarlos. Entonces el personal crítico para manejar ese proceso crítico son 5 personas, no 10. ¿eh? Así que bueno, esa es la idea. El escenario siguiente, suspensión de todas las actividades. Y bueno, ha llegado una situación tal que tengo la mayor parte del personal de mi empresa impactado por la pandemia. Están, no sé, 40, 50% del personal de la empresa, quizás más, con diagnosticado con COVID-19 o con algo. Entonces, bueno, es muy difícil sí seguir adelante con la operación y bueno, se tendrá que parar ahí la operación. El problema radica cuando el negocio, cuando la operación es un bien, en un escenario de pandemia, es un bien estratégico de la nación. En general, las compañías de energía, las compañías de oil and gas, operan esas instalaciones críticas, estratégicas del país, donde el resto de las personas necesitan de eso, necesitan de la energía eléctrica, necesitan del gas, necesitan del combustible, porque siempre hay un movimiento. Entonces, en esos casos, tiene que ser mucho más detallado el análisis y tiene que haber un aseguramiento mayor de que esos procesos críticos van a continuar. Lógicamente, superada esta etapa ya difícil, vendrá la recuperación una vez que la pandemia se haya empezado a alejar y la curva haya disminuido lo suficiente para dar condiciones seguras en la mayoría de los escenarios. Vamos ahora a cada uno de los planes que tienen que ver con el soporte que nos da. Plan de salud, ¿qué significa el plan de salud? Bueno, el plan de salud tiene que ver, bueno, durante la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi conexión? ¿Quién me da información de cómo avanza la situación? ¿Cómo se va dando la situación esa? Bueno, eso tiene que ver con algunos organismos internacionales y o con agencias locales. O sea, siempre tener una idea de eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contacto con esas agencias y cuál es la información que recibimos de ellos? Lógicamente, el plan de salud debe recomendar cuál es la higiene del personal y cuál es el equipo de protección personal que requiero para poder manejarme seguramente con este virus. ¿Cuál es el distanciamiento social? ¿Cómo debe ser un proceso de desinfección del lugar de trabajo? ¿Y qué elementos de desinfección usar? Puede haber farmacología en algunas epidemias, hubo farmacología con el swine flu, teníamos el Tamiflu, que era un fármaco que se usaba en esa condición. Acá en lamentablemente, no tenemos ningún fármaco, así que ahí no podemos hacer nada. No podemos recomendar nada internamente. Procedimiento interno para el reporte y registro de casos. Muy importante también. Gestión de los centros de atención médica en instalaciones operativas. O sea, ¿cómo vamos a gestionar los centros médicos en las instalaciones operativas nuestras? Hay muchas compañías de oil and gas que tienen enfermerías, sistemas de asistencia locales en los yacimientos, en las unidades operativas. Bueno, ¿cómo es este manejo? Esto es solamente para darles algún pantallazo de lo que puede contener un plan de salud. Plan de recursos humanos. Fundamentalmente los roles críticos o esenciales que requiero para los procesos críticos y los procesos esenciales. Todos tienen que asegurar que los puestos críticos sean cubiertos, los puestos esenciales sean cubiertos.
Entonces habrá roles en el sitio para manejar esos procesos y habrá roles a distancia, los cuales podrán trabajar remoto para dar un soporte también esencial. Y pensar en personal de apoyo, apoyo alternativo. Yo tengo que asegurar que el personal fluya a estos roles críticos, a estos roles esenciales. No puedo quedarme sin ellos. ¿Qué otra cosa debe incluir el plan de recursos humanos? Bueno, ¿qué pasa con el personal que tiene familiares contagiados? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué beneficios, qué compensación le doy? ¿Qué beneficio puede tener? ¿Qué pasa con el personal que tiene hijos en la edad escolaridad, pero que los colegios están cerrados? Ayuda médica, funeraria, son excepcionales, pero bueno, hay que pensar en todos esos temas. ¿Cómo es la política de viajes y alojamiento en los centros operativos? No es lo mismo ahora, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que manejan por turno los centros operativos. Imagínense en todas las operaciones offshore, cómo se deben manejar. ¿Cuáles son los procedimientos para solicitar ayuda, compensación? Como a nivel de Estado también estos procedimientos están, bueno, a nivel de la empresa, a nivel del negocio, también deberían estar para que sus empleados accedan a los mismos. Plan de comunicaciones. Todo lo que hacemos y todo lo que ponemos en estos planes hay que comunicarlo. Todos tenemos que comunicarlo. Nuestro personal se tiene que enterar de lo que nosotros hacemos. Los grupos de interés que nosotros afectamos se tienen que enterar de lo que nosotros hacemos. Entonces tiene que haber protocolos de comunicación interna para las familias, tiene que haber protocolos que estén asociados con las comunicaciones externas. Haber protocolos asociados con la construcción de mensajes en función de las características de la enfermedad, de los buenos hábitos personales, de las recomendaciones para el lugar de trabajo, etc. ¿Qué podemos usar? Todos los medios que tenemos a disposición, la web, los emails, SharePoint, redes sociales, todo es importante para comunicar. Así que un buen plan de comunicaciones tiene en cuenta todos estos sistemas, todos estos activos. Helpdesk, hotline, y sí, si una persona, un empleado quiere comunicarse, ¿a quién se comunica? ¿Dónde se comunica? ¿Quién lo atiende? ¿Dónde lo atienden? Etcétera, ¿no? Todo esto tiene que estar en el plan de comunicaciones. Por último, el protocolo de comunicaciones con los grupos de interés. ¿A quiénes comunicar? ¿Qué comunicar? Siempre hay que hacer una evaluación de los grupos de interés. ¿Cuáles están interesados en conocer qué hacemos nosotros? Sin duda los entes reguladores, el gobierno, podemos ser actores fundamentales en la vida económica del país. Así que ahí es importante que estemos en contacto con ellos, enviándole cuáles son nuestras acciones, qué nosotros hacemos y cómo ponemos confiabilidad en ellos para poder desarrollar. Socios, inversores, todos. Por último, el plan de espacio de trabajo. Bueno, acá, ¿qué hacemos con el espacio de trabajo? En un escenario de pandemia, ¿cómo lo manejamos? Establecer un nivel de riesgo para el sitio. Puede ser riesgo bajo, moderado, alto, depende. A veces están en distintos centros del país, por lo tanto hay más impacto o menos impacto. O en otros países, están en distintos países. No es lo mismo, digamos, el impacto o el momento de la curva en la cual se está en un país que en otro país. ¿Cómo manejar la limpieza del sector? Hay que modificar el espacio de trabajo, hay que modificar el layout para disminuir el riesgo, para dificultar el contagio. Por supuesto, hay muchas cosas seguramente para hacer y tener en cuenta. Muchas empresas tienen servicio de comida. El servicio de comida es un tema muy importante, muy pero muy importante. Entonces, eliminar un sistema de buffet, no. Mantener un servicio de comida, mantener snacks o eliminar todo. El plan de espacio de trabajo puede tener muchas cosas. Bueno, como hemos visto hasta ahora, hemos visto qué se puede hacer en recursos humanos, qué se puede hacer en el espacio de trabajo, qué se puede hacer en las comunicaciones,
y qué se puede hacer desde el punto de vista médico, los 4 planes que hemos visto. Respuesta. Suponíamos que tenemos todos esos planes. Y bueno, una vez que sucede esto, tenemos a nivel estratégico el equipo de manejo de crisis, a nivel operativo el equipo de manejo de incidente y a nivel táctico el equipo de respuesta táctica. Siempre es importante sobre reaccionar, decimos. Es un poco más que reaccionar. Si yo tengo que activar estos equipos, ¿cuándo lo activo? Al inicio de la pandemia, ahí sí, cuanto antes mejor. Decimos que es preferible desactivar que escalar. Cuando tengo que escalar los recursos, y bueno, a veces llego tarde. En cambio, si yo todo lo que tengo a mano lo pongo de entrada, es muy factible que pueda manejarme con más seguridad y con más elasticidad. Entonces recordemos siempre, si tengo dudas de activar un equipo, bueno, si yo sigo el principio de sobre activar, tengo que activar ese equipo. Claridad y foco, lo dijimos ya. La función de mi equipo, eso me da claridad. ¿En qué equipo estoy? ¿En el MC, en el EMI o en el RT? ¿Cuál es mi rol dentro del equipo? Eso me da foco. ¿Qué hago yo en el MC? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué hago en el EMI o qué hago en el RT? Claridad y foco. Objetivo de respuesta. Dijimos que era muy importante llevar la respuesta por objetivos. Acá los objetivos de respuesta van a estar dados en función del escenario. Si tengo actividad normal, si tengo un remoto parcial, si solo procesos críticos, si paro seguro, etc. O sea, la respuesta va a estar en función de estos escenarios. Invocación de planes, los planes que ya dijimos. Vamos a suponer que tenemos un escenario, yo le puse S3, solo con los procesos críticos, o sea, estamos en el punto culminante de la curva, ¿no es cierto?, con el mayor desarrollo de contagios. Entonces, el equipo de manejo de crisis, ¿qué actividades típicas tendría en un escenario S3? Bueno, sin duda es decir, estamos en el escenario S3. ¿Cuál es el escenario y cuál es la estrategia de continuidad en ese punto? ¿No es cierto? Dice, bueno, el escenario S3 es la estrategia sexta. Esta estrategia es la que el EMI o el RT tienen que seguir. Un punto fundamental es el control de personal. El control de personal tiene que ser siempre y en todo momento. En el escenario 3 es muy importante saber qué personal está contagiado, qué personal no está contagiado, qué personal está disponible, qué personal no está disponible. Determinar cuáles son los pasivos legales y financieros que esto implica. El escenario 3, ¿qué nos implica? Solamente los servicios críticos. Los servicios críticos dejan algunos servicios superfluos de lado, pero nos puede poner en algún nivel de mayor riesgo. Entonces, bueno, analizar mejor ese riesgo, ver qué significa. Desde el punto de vista contractual, esto implica algún pasivo legal. Desde el punto de vista financiero, hemos dejado de, operar un negocio que era pequeño, no era estratégico, en función de poder darle todos los recursos al negocio estratégico. Bueno, ese negocio que no es estratégico y que decidimos pararlo, bueno, ¿cuál es el impacto financiero que nos genera? Implementar estrategias para minimizar esos impactos. El otro punto que tiene que trabajar este equipo es la comunicación con los grupos de interés. Sin duda, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, locales o nacionales, son todas de preocupación y de manejo, ¿no es cierto?, con un escenario de este tipo. Sin duda los clientes, los socios tienen que quedarse tranquilos en la forma en que nosotros estamos operando en el medio de este escenario, y los clientes tienen que saber si van a recibir o no su condición. ¿Cómo llevamos confianza a los grupos de interés? ¿Cuáles son las medidas de mitigación que estamos llevando a cabo? Ahí es donde podemos transmitir esa confianza. El equipo de manejo de incidentes, a ese nivel, y sin duda
realizar el seguimiento del estado del personal e implementar las estrategias que el equipo de manejo de crisis definió. ¿Cuál es la dotación mínima? ¿Cómo aseguramos que esa dotación mínima va a estar en el momento y en el lugar que debe estar? Establecer un protocolo para asegurar que ese personal crítico va a estar ahí. Adecuar las condiciones de habitabilidad en el lugar de trabajo. Habrá que seguir el plan de manejo del lugar de trabajo para saber cómo lo manejamos. Minimizar la burocracia y maximizar la seguridad en la cadena de suministro. Muy importante. La consecución de insumos y servicios. Insumos críticos, servicios críticos. Lógicamente, garantizar la resiliencia del centro de datos. Esto es también muy importante porque todo pasa por las comunicaciones. Mandamos información, comunicamos, todo a través de ese sistema. Por lo tanto, ese sistema tiene que tener una resiliencia muy buena. Por último, gestionar temas emergentes de grupos de interés locales. Seguramente los grupos de interés más grandes, nacionales, los vio el equipo de manejo de crisis. Por último, el equipo de respuesta táctica. Bueno, acá ya todas las actividades son bien, pero bien tácticas, de primer nivel de respuesta. Informar diariamente el estado del personal. Disponer de suficiente personal para el cambio de turnos. Seguir los procedimientos operativos de seguridad, muy importante en este momento, porque tenemos muy baja dotación. Entonces, con más razón hay que seguir los procedimientos de seguridad y los procedimientos operativos tal cual fueron diseñados. Si queremos cambiar algo, bueno, primero consultar arriba, primero consultar al equipo de manejo de incidentes. Controlar periódicamente los dispositivos de seguridad, totalmente. Hemos bajado la barrera de riesgo. Hay menos personal en la operación. Hay menos servicios de soporte, menos servicios auxiliares. Entonces, eso aumenta nuestro riesgo. Grupo de limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Bueno, este equipo tiene que liderar eso. Cómo limpiar, cómo desinfectar, qué equipo de protección personal utilizar. Controlar, lógicamente, el equipo y los procedimientos del personal de higiene personal que cada uno de los empleados tiene, cuál es el distanciamiento social y, digamos, como yo defino siempre cuál es el equipo de protección personal para el día a día en un negocio normal, en una actividad normal, bueno, cuál es el equipo de protección personal para este escenario de pandemia. Bueno, eso es un poco todo lo que cada uno de estos tres equipos tienen que hacer. Por último, la recuperación. En un escenario de pandemia, ¿cómo nos recuperamos? Como dijimos, debemos comenzar en la respuesta. O sea que ahora alguien debería ya estar pensando en cómo es esta recuperación, cómo se hace esta recuperación. Otra vez, seguramente, un equipo multidisciplinario. Nivel corporativo, nivel gerencial medio, y dependerá del impacto que la pandemia nos cause. Análisis de los productos, de los procesos e instalaciones de negocio. O sea, ¿qué fue impactado? ¿Cómo fue impactado? ¿Podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos? ¿Podemos seguir teniendo los mismos productos? ¿Podemos seguir teniendo el mismo proceso? ¿Podemos seguir manejando la misma instalación? ¿O tenemos que cambiar alguno de esos productos o alguno de esos procesos o alguna instalación? Como el comentario que les hice con respecto a los restaurantes, que han cambiado gran parte de su proceso. Quizás no todos los productos pueden vender. Algunos están mejor para vender en este momento que otros son más riesgosos. Exactamente igual. Cada cambio tiene un costo-beneficio. Eso hay que manejarlo, eso hay que saberlo. Cada costo-beneficio de los cambios es importante. Una vez que eso está claro y decidimos que sí, bueno, viene la implementación del cambio. ¿Cómo implementar estos cambios? Generalmente una prueba piloto. Es muy importante. ¿En dónde? Y bueno, en el negocio estratégico es mejor. O sea, el negocio estratégico es el que más debemos ponerle nuestros recursos, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, ¿no es cierto? Adecuación de las instalaciones a los cambios aprobados. ¿Qué aprobamos? ¿Cómo modificamos las instalaciones en función de eso? Y lógicamente, entrenar a nuestro personal en el nuevo ámbito en el cual ellos deben trabajar.
Bueno, esto es un poco todo lo que yo quería comentarles. Me queda solamente la última lámina, que es de reflexión. Acá nosotros decimos que el desarrollo de las competencias del personal de respuesta es esencial. No es un gasto, es una inversión. Es terriblemente importante para las empresas desarrollar las competencias de todo su personal de respuesta, no solamente de aquellas personas que tienen que facilitar o liderar estos procesos dentro de la empresa, sino de todo el personal que pertenece y que forma parte de los equipos de respuesta. Es una inversión realmente eso. Seguir los procedimientos es crítico. Una vez que yo estoy en la respuesta, activé mi plan de contingencia, tengo que seguir el procedimiento, tengo que ser respetuoso de esos procedimientos. Pueden causarme molestia, pueden causarme escozor. Bueno, perfecto, habrá sus flexibilizaciones, ¿no? ¿No es cierto? Siempre hay alguna posibilidad de eso, pero la intención es que sigamos esos procedimientos, por algo los generamos en su momento, por algo los aceptamos en su momento. Si en tiempo de paz estábamos de acuerdo, en tiempo de guerra, con más razón, tenemos que utilizarlos. ¿Cuándo falla la gestión? ¿Cuándo falla el desempeño? ¿Cuándo fallamos en nuestro desempeño de respuesta, en el desarrollo de la respuesta? Bueno, pueden haber varias causas, pero cuando actuamos con complacencia es una. Que, bueno, dejamos hacia el final, dejamos hacia adelante. Cuando nos falta preparación, sin lugar a dudas. Si una persona sale a hacer algo, esa persona primero se entrenó y después salió a hacerlo. Fíjense, los jugadores de fútbol, para jugar 90 minutos en el mejor de los casos, entrenan los otros 6 días de la semana. ¿Cuántas horas de entrenamiento tienen por 90 minutos de juego? Así que, importantísimo la preparación. Cuando el optimismo supera la realidad, y bueno, a mí no me pasa, le pasa al otro. Es muy importante tener siempre un cable a tierra y tener claro cuál es la magnitud de la realidad, frente a qué estamos. Entonces, ¿cuándo falla la gestión o cuándo falla nuestro desempeño? Cuando actuamos con complacencia, cuando actuamos con falta de preparación o cuando el optimismo supera la realidad. Si estas tres o alguna de estas tres cosas ocurren, y lógicamente hay una alta probabilidad de fracaso en nuestra gestión. Pero bueno, espero que todo lo transmitido acá haya sido justamente para tratar de transferirles un poquito de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, y que esto les pueda servir para el desarrollo futuro de ustedes, ya sea en el ámbito de trabajo, ya sea en el ámbito familiar o social, en el cual deban desempeñarse. Bueno, no me queda más que decirle muchas gracias, y bueno, Cristian, si tienes algunas preguntas más. Sí, Alberto, impecable la presentación. Tengo un par de preguntas que ya te voy a leer, que me habían hecho por acá. Una de las preguntas de Sonia es, ¿cómo han manejado el tema contractual para los servicios no críticos que se dejan de utilizar? Bueno, eso depende lógicamente del escenario y del escalamiento del escenario. Los servicios no críticos que dejo utilizar a veces es por fuerza mayor. Generalmente la mayoría de los contratos, ya sea de suministro, de servicios contratados o lo que fuese, siempre tienen una cláusula de fuerza mayor. En escenarios de este tipo, de pandemia, lógicamente la fuerza mayor está siempre presente y siempre se puede invocar, ¿no es cierto?, esa cláusula. Independientemente de eso, piensen que en un escenario de pandemia uno no está solo, también nuestra cadena de abastecimiento está impactada por el escenario de pandemia, así que es toda una cadena hacia atrás, como también puede ser una cadena hacia adelante. Así que todo el sistema en general está afectado, y generalmente los servicios ahí siempre hay un criterio lógico que prevalece
en estas circunstancias. Si fuera un escenario que únicamente me impacta a mí, me impacta en una determinada instalación, bueno, también se puede invocar la fuerza mayor, parece que en vez de ser una pandemia, es una inundación de la instalación. Entonces la instalación no puede operar por un determinado tiempo y o puede operar únicamente las actividades críticas y no todo el resto. Bueno, ahí también se puede invocar la fuerza mayor. Bien, Alberto, tengo una pregunta más, pero antes déjame agradecer a todos los inscritos, los que participaron de la conferencia. Tenemos gente de, por supuesto, Argentina, de Angola, de Arabia Saudita, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Guatemala, de México, de Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, perdón, Uruguay y Venezuela. Cada vez se suma más gente a las conferencias de CALCIC. Otra de las preguntas que nos hacía Ezequiel era de que cuando se dividen en roles esenciales para que no se pierda la posibilidad de operar o realizar las tareas, ¿se debería también incluir a diferentes jefes? Dice, objeto, en ambos grupos de trabajo hayan personas a cargo o debe existir solo una cadena de mando única para no perder la continuidad de los procesos. Buena pregunta, excelente, porque siempre hace un poco de ruido la cadena de mando. La cadena de mando es básica cuando uno activa los equipos de respuesta. Eso no hay que perderlo nunca. Si yo tengo tengo un problema de batería, por eso mencionó esto, pero todavía tengo cierta cierta capacidad de energía. Se pueden incluir a los jefes. Lo que pasa es que en el equipo de respuesta hay un jefe. Si yo tengo dos jefes y los dos jefes tienen que estar al mismo tiempo, uno de los dos es el jefe, el otro se pondrá a disposición de ese jefe. Lo otro que yo seguramente puedo hacer es, capaz que tengo diferentes turnos o diferentes grupos. Y bueno, entonces cada jefe estará en un turno, cada jefe estará en un grupo. Pero si por alguna casualidad dos jefes tienen que estar juntos, bueno, uno tendrá que asumir una actividad mucho más operativa y el otro seguirá siendo jefe. Y todos los que están tienen que reconocer a un único jefe. Es importantísimo que cada individuo que está en un equipo de respuesta tenga claro que responde solo a un jefe, que un solo jefe, una sola persona le puede dar las órdenes, ¿no es cierto? Esa es la idea con esto. Bien, gracias Alberto. Otra de las preguntas es de Jorge Antonio y dice, Alberto, el orden de la jerarquía de arriba a abajo que conocía para la estructura de respuesta ha sido estratégico, táctico y operativo. Y me gustaría conocer la razón por la cual ustedes usan estratégico, operativo y táctico. Por favor, si nos podría ampliar un poco. Gracias por todo. Bueno, es pura y exclusivamente semántico. La idea de lo táctico es, llamamos equipo de respuesta táctica, el equipo que está en el nivel más bajo, así que por lo tanto llamamos nivel táctico a ese, y nivel operativo al equipo de manejo de incidente, que está en un nivel un poquito superior para dar apoyo. Es relativamente semántico. Estas cosas no tienen que, de alguna manera, digamos, generar un malentendido, sino que es conceptual. Si ustedes desean llamar al nivel más bajo operativo y al segundo nivel táctico, se puede llamar táctico operativo. Seguramente hay una diferencia importante en el nivel estratégico. Entonces, siempre el nivel estratégico lo voy a tener arriba. Nivel estratégico o nivel político, algunos lo pueden llamar también nivel político. Entonces, eso es un poco. Nosotros, en función de que llamamos equipo de respuesta táctica, el primer nivel de respuesta, llamamos nivel táctico a ese nivel. Bien, Alberto, gracias. Bueno, ya las preguntas han sido casi todas respondidas las del chat. Lo que vamos a hacer es abrir la pantalla y el audio para dos personas que te quieran preguntar en vivo alguna duda que tengan y puedan compartir ahí en vivo y no a través del chat, que es algo un poco más
frío. Así que mientras les doy la consigna, quería agradecerles a todos por estar en la conferencia, por haber estado una vez más con nosotros, a pesar de los problemas técnicos del inicio. Y les vamos a dar el micrófono a las dos primeras personas que escriban en el chat y que yo vea en el chat, simplemente la palabra continuidad, ¿sí? Quien escriba continuidad, yo le voy a poder dar el micrófono y el video para que directamente le pregunte a Alberto luego de su excelente presentación y conferencia. Ya tenemos dos. El primero es Darío, lo estoy buscando, así lo habilito. Darío, a ver, ahí me aparece un solo Darío, a ver si es este. Darío. ¿Me escuchan? Ah, acá está, este Darío, ese es el otro Darío. Darío, ¿nos escuchás? Escucho, sí señor, ¿me escuchan ustedes? Sí, señor, Darío. ¿No tienes cámara? No tienes cámara. No, Bueno, no, Darío, no importa. Ahí estás en directo con Alberto para hacer la pregunta que quieras. Gracias por participar. Hola, Alberto. Primero que todo, un abrazo desde Bucaramanga. Un gusto volver a saludarte. Recordar esos tiempos de co-chair del grupo de respuesta a emergencias de ARPEL. Un abrazo y qué bueno volverte a ver. ¿Qué tal, Darío? Un gusto, realmente. Qué bueno que estás, bárbaro. Un gusto, un saludo, un cariño muy fuerte para ti y para tu familia. Gracias, igual para ti. Mi pregunta básicamente es, aquí en Colombia somos muy dados, por lo menos a nivel de norma constitucional, de la ley colombiana de la unidad de gestión del riesgo de desastres en Colombia, a conformar lo que ellos denominan un puesto de mando unificado. Siempre cualquier tipo de emergencia que tenga alguna implicación regional o nacional, puesto de mando unificado. A mí realmente no me gusta mucho ese modelo porque es un modelo que más aparece como un frontal de referencia para que la gente vea, sí, el gobierno está haciendo algo, pero realmente que sea funcional no es tan funcional. ¿Cómo lo ves tú? Un tipo de organización de estas en donde confluyen una cantidad de organizaciones y agencias de respuesta con todos los comandantes de incidentes de cada organización de esas que supuestamente van a trabajar en equipo para resolver esa situación crítica que se está viviendo, una inundación, en este caso la pandemia, una avalancha, un incendio forestal, ese tipo de cosas, y a la larga termina siendo muy poco funcional, porque se sacan órdenes y directrices que a nivel operativo difícilmente se pueden cumplir, o existe un galimatías ahí en un enredo de posiciones en donde se presentan más bien pugnas y dificultades que a la larga no son funcionales. ¿Qué te parece a ti eso? Infortunadamente está en la ley, o sea que difícilmente podríamos cambiarlo, pero regálame tu opinión al respecto. Bueno, a veces cuando uno tiene que salir a la cancha, tiene que salir y jugar con lo que tiene. Así que, bueno, hay que hacerlo así sin duda, ¿no es cierto? Hay algo muy importante, que es que el comando unificado justamente es uno de los puntos, de alguna manera, de los principios del sistema de comando de incidentes más importantes para implementar en una situación como esta, ¿no es cierto? En donde intervienen más de una agencia del gobierno o más de una agencia tiene responsabilidades en la respuesta. Entonces, el sistema de comando unificado funciona, pero bueno, lógicamente requiere mucha práctica, requiere mucha disciplina. Disciplina y práctica son dos cosas muy importantes para realmente sentirse de alguna manera satisfecho con el desempeño de un comando unificado. Generalmente conozco un poco el Plan Nacional de Colombia y está estructurado en los 3 niveles, en el federal, en el departamental y en el del municipio, y lógicamente esos intervienen. Lo que habría que hacer quizás es analizar con cierto grado de detalle, como dicen acá, el diablo siempre está en los detalles. Entonces, analizar con el suficiente grado de detalle cada uno de esos niveles de respuesta y cuál es exactamente el rol y la función de cada uno.
Es muy importante saber que la función de un nivel es la función del nivel, no tiene que invadir el nivel subsiguiente, ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿no es cierto? Eso es tremendamente importante, eso significa disciplina, eso significa claridad en saber en qué nivel de respuesta estoy, y después va a significar foco en saber cuál es mi rol dentro de ese nivel de respuesta en el que estoy. Entonces yo soy un comandante con atribuciones y con responsabilidades en la respuesta, y formo parte de una agencia de respuesta, y tengo que reconocer al otro comandante, y tengo que reconocer al otro comandante, y tendremos que juntarnos entre 4 o 5 y definir ahí realmente cómo vamos hacia adelante, cuál es el mensaje que damos hacia abajo. Eso hay que estudiarlo y hay que desarrollar protocolos para eso. Entonces, el plan de contingencia quizás le falta agregar algún grado de detalle importante en cuanto a los protocolos de comunicación y cuanto a los protocolos de relacionamiento, ¿no es cierto?, entre el propio comando unificado y de nivel a nivel, porque también podemos tener comando unificado en cada uno de los 3 niveles. Podemos tener comando unificado a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. No sé, Darío, si esto te puede satisfacer en algo, pero yo creo que una forma de analizarlo es meterse realmente en el tema y tratar de buscar ahí por un lado, ¿no? Sí, gracias, Alberto. Sí, justamente veo que estás en la respuesta correcta, o sea, en lo que debería ser. Infortunadamente, ese nivel de protocolos de coordinación, ahí es donde está el aceite que falta, porque justamente ahí es donde están los problemas, porque esos protocolos no existen tan aceitados para permitir que podamos escalar en esos equipos de puesto de mando unificado de nivel municipal, regional o nacional para que las cosas funcionen apropiadamente, sino que siempre llegamos con un puesto de mando unificado casi de nivel nacional para emergencias que podrían haberse manejado a nivel municipal. Entonces, ese aceite es el que falta. Gracias por tu comentario, me sirve mucho. No, por favor, Darío, un gusto, muy grato todo. Igualmente, Repito, gracias. saludos a tu familia. Gracias, Cariño. igual. Muchas gracias. Gracias Darío, gracias Alberto. Nos queda la segunda pregunta y en este caso quien había escrito continuidad había sido César Puma, aparece aquí. César, ¿me estás escuchando? Así es, los escucho. Correcto. Perfecto. Voy a ver si podés habilitar el video, así estamos en vivo. No, se me va a cortar el Bueno, llamarla. Pero listo. vamos a. Adelante. Un saludo a todos ustedes, es un gusto poder compartir desde Lima, Perú. Con Alberto hemos tenido la oportunidad y la dicha de participar en muchos de sus escenarios de riesgo mayor. Hola Alberto, qué gusto. Y acá es un comentario que nos debe golpear muchísimo. Ustedes saben, les hablo desde el Perú y estamos atravesando esta pandemia, a pesar ya de más de 79 días de confinamiento, de parálisis de todo el sistema productivo del país, sin resultados y peor aún con crecimiento de las cifras. Y es un comentario que nos debe calar a todos, ¿no? Yo siempre digo, y sin ánimo de ser el típico general o el entrenador luego del partido, ¿no? Pero tenemos que aprender qué errores ha cometido, en este caso el gobierno peruano, para tratar esta pandemia. Su gran error es haber hecho un equipo que no es multidisciplinario. La profesión médica en el Perú siempre tiene sus defectos, ¿no? Son muy cerrados a hacer equipos, como un comando de incidentes. Claro, le han llamado comando COVID, pero es un equipo que está formado por nada más profesionales del sector salud, descuidando, por ejemplo, todo el componente logístico que hubiera sido tan vital para manejar esta pandemia, ¿no? Nos quedamos sin EPPs básicos. No hablo para los trabajadores, no hablo para aquellos que están atendiendo, como es el personal sanitario en la primera línea de defensa. Han descuidado también todo lo que es la línea de protección, la línea de defensa, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque han formado un comando, pero con equipos multidisciplinarios. Eso es lo que está pasando en el Perú y por eso es que día a día están incrementando las cifras. Ahora, no analizan cómo repotenciar o fortalecer la cantidad de camas disponibles en los hospitales, que es lo que evitaría que alguien llegue a UCI. Pero entonces, la pregunta va, mi querido Alberto, ¿cuánto es importante que esos equipos que van conformando los diferentes niveles, sobre todo a nivel de crisis,
que puedan ser multidisciplinarios. Esa es mi pregunta para que nos puedas hacer un aporte basado en tu experiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda que lo importante de cada nivel de respuesta es los equipos multidisciplinarios. Sin duda, es muy difícil un determinado escenario, un determinado incidente, manejarlo en un solo aspecto. Es imposible, no es cierto, no es real. Los incidentes tienen distintas aristas, distintos enfoques, tienen impacto en quizás directamente en algo muy visual, muy específico, pero indirectamente en muchos otros temas. Así que la concepción del equipo de respuesta es justamente esa, es una concepción multidisciplinaria, ya sea a nivel del Estado, a nivel de la provincia, a nivel de la municipalidad y a nivel de la empresa, sea cual sea el organismo en el cual nosotros queremos desarrollar los niveles de respuesta, tienen que ser equipos multidisciplinarios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si bien la pandemia tiene una componente médica muy importante, y quizás sea justamente el departamento médico el primero que tiene que levantar la mano, el que primero que tiene que dar la voz de alerta de lo que puede suceder, y que va a ayudar terriblemente su conocimiento técnico en darle soporte a la respuesta a la pandemia, como justamente el incidente impacta a muchas otras cosas, no solamente a la salud de la persona, lógicamente que ahí hay el impacto más grande en la salud de la persona, pero también impacta en la generación de servicios, impacta en la generación de productos, y por lo tanto va a impactar en la economía, va a impactar en el negocio, va a impactar en las comunicaciones, o sea, va a impactar en muchísimos aspectos. Y justamente para poder lograr una respuesta efectiva, nosotros no llamamos eficiente, sino que decimos efectiva, no estamos mirando costos, ¿no es cierto? Ahora, en el momento de la respuesta, queremos que sea efectiva, queremos hacer algo y que dé resultado, que realmente ataque el problema que tenemos. Entonces, tenemos impacto en muchas cosas. Hay una diversidad de impactos. Por lo tanto, el equipo tiene que ser diverso. El equipo tiene que tener la diversidad suficiente. Entonces, si está el ministro de Salud, y tendrá que estar el ministro de Energía, porque la energía es un servicio esencial del país. Tendrá que estar el ministro de Economía, de Producción o de lo que sea, porque, digamos, lo que se va a ver afectado va a ser el Producto Bruto Interno del país. Todo eso termina ¿en dónde? Y todo eso termina en el ciudadano. O sea, el ciudadano no solo se ve impactado por el virus, sino se ve impactado por todo lo demás también. Entonces, hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Hay impactos directos por el virus e impactos indirectos por las medidas tomadas, ¿no es cierto?, para ese virus. Entonces hay que tener todo en cuenta. No es sencillo, no es fácil, son escenarios complicados, son escenarios complejos, donde hay que pasarse muchas horas de trabajo dentro de estos equipos de respuesta. No sé si te contesté más o menos, César, pero creo que estamos alineados. César, ¿estás ahí? César, ¿nos escuchás? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Alberto, por la respuesta clarísima. Ok, César, a ti. Gracias, César. Bueno, Alberto, hemos cumplido con las dos personas que iban a preguntar abiertamente o directamente a ti en este caso. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia en nombre de Calcic, en nombre mío personal, y a pesar de esta accidentada conferencia que hemos tenido a causa de cuestiones técnicas, darte las gracias. Excelente, muy clara la presentación. Luego te voy a pasar el chat para que vea todos los comentarios, agradecimientos y felicitaciones para tu conferencia. Y bueno, en pocos días la vamos a subir a las redes sociales para que aquellos que no pudieron estar por diversos motivos la puedan ver nuevamente. Así que, Alberto, muchísimas gracias por tu participación en este ciclo de conferencias y seguramente nos encontraremos nuevamente en nuestras conferencias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, gracias a Pablo, gracias a Arturo, gracias a Martín.
Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto. Quizás mañana hacemos un contacto con Pablo y Arturo. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos. No sé si queda algún participante todavía, seguramente no. Sí, sí, todavía hay como cerca de 80. Pero bueno, de los ahí, muchas gracias. Espero haber satisfecho algunas de Muy sus bueno. expectativas o inquietudes. Bueno, y no duden Excelente. en consultarme, en mandarme un email, no va a haber ningún Excelente. problema en contestárselo. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias Alberto. Nos vemos en la próxima y hasta el próximo jueves. Gracias Alberto otra vez. Gracias, buenas noches.